Volvió a hablar Jesús a los judíos y dijo: Yo me voy y me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy no pueden ir ustedes. Los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice que a donde va él no puede ir cada uno de nosotros. Él le dijo: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les dije: morirá en su pecado, porque si no creen, no comprenden quién soy yo, morirán por sus pecados. Ellos dijeron: ¿y quién eres tú? Jesús contestó: No hay para qué seguir hablando, tendría que decir de ustedes muchas cosas que los condenan. Pero vengo enviado por Dios, verás, y así prefiero transmitir al mundo su mensaje. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 21 al 30. El poder de Dios es diferente. El Mesías tiene que entrar en la gloria y llevar a la gloria a través del sufrimiento. Es decir, transforma su muerte en la libre entrega de su propia existencia. ¿Cómo entender el ser de Jesús de Nazaret? Verdaderamente, notas amables a la palabra de Dios, martes 23 de marzo, año 2021. Ese capítulo 8, verso 21, Evangelio según San Juan, un capítulo bien profundo, complicado de explicar, un diálogo antes de la muerte de Jesús, antes del momento propiamente de bajar al lugar de los muertos, salvar la humanidad, levantarse del lugar de los muertos. Hablar de gloria y de esperanza no es fácil. ¿Cómo se transforma su muerte violenta en la entrega de su propia existencia? ¿Cómo Jesús de Nazaret como que desvela el secreto del éxito de su propia misión, de su vida en la relación con el Padre Celestial? ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué él insiste tanto en decirle a los judíos: ustedes no entienden, ustedes están en pecado, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo soy de otro mundo? ¿Por qué ese vocabulario así, como en contraste una frase con la otra, para poder entender prácticamente de que la humanidad en ese momento no entendía qué significaba hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo lograr entender la voluntad de alguien que sigue a otro y hace idénticamente su voluntad cuando ni siquiera la persona entiende qué significa voluntad? ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios? Es decir, yo hago siempre lo que a Él le agrada, dice Jesús de Nazaret. Y los judíos se quedan pensativos: ¿cómo así que siempre lo que a Él le agrada? ¿Y quién es Él? ¿Y qué es hacer? No entendemos. Es decir, ese es como el resumen de la vida de Jesús. Es una buena síntesis, como decir esa frase bíblica: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hacer la voluntad de Dios es exactamente eso, hacer lo que a Él le agrada. Es decir, el camino de la voluntad de Dios es bastante duro, fuerte, exige perseverancia, dedicación, sacrificio. Exige también inteligencia, porque hay veces que no se trata de hacer la voluntad de Dios haciendo bobadas. Uno ve personas que hacen bobadas y dicen que están haciendo la voluntad de Dios. O escucha unos razonamientos de personas que no son coherentes, y esa persona dice que esa es la voluntad de Dios, que esa tenía que ser la voluntad. O hay personas que les gusta mucho utilizar esa palabra voluntad y acomodarla a todas las circunstancias que le van pasando en la vida. Y les preguntan qué pasó y dicen: no, esa era la voluntad de Dios.
y se queda pensativo. Los demás dicen, ¿cómo así que la voluntad de Dios? ¿Es esa la voluntad de Dios? No es esa. Hay una buena frase en la Biblia: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Eso significa hacer la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios, lo que es de Dios. Luego, para que una persona sepa si esa es la voluntad de Dios o no lo es, tiene que aprender mucho la palabra de Dios, a distinguirla perfectamente hasta dónde es lo que le agrada o no le agrada a Dios, o las cosas son de Dios o no son de Dios, para poder llegar a la conclusión de que esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, el que quiera venir conmigo, que tome su cruz cada día y que me siga. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que los judíos nunca pudieron entender: seguir a Jesús desde la voluntad de una cruz, sacrificio, perseverancia, dedicación. Creer entonces en Jesús significa hacer de Él el centro de la vida de cada creyente. Cristo no es como un accesorio, decía el Papa Francisco: es el pan vivo que ha bajado del cielo, es el alimento indispensable. Unirse a Él, a una verdadera relación de fe, eso significa estar profundamente relacionados con Jesús. Entonces se plantea una conversación como con dos mundos diferentes, como cuando las personas dicen, disculpe, estamos hablando como que vocabularios diferentes y no nos podemos entender. Yo estoy pensando en una cosa y usted está pensando en otra. O le estoy explicando una cosa y usted ni siquiera me está entendiendo. Dos mundos diferentes. Y en materia de religión, dos mundos diferentes no coordinan, no dan buena conclusión. La primera situación es ver la situación del pecado, por la cual no se entiende la realeza del maestro. Cuando el maestro dice, yo me voy y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy no pueden ir ustedes. ¿Situación de qué? De pecado. No logran levantarse de esa situación porque les falta santidad, espíritu, gracia, humildad, aceptación, reconocimiento. Primera situación, moverse en una situación de pecado, y la otra es otra situación totalmente diferente. Segunda posición del diálogo: Jesús estaba en el mundo, pero no era del mundo, sino que venía de arriba, del cielo. Ustedes vienen de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Para entender que hablamos lenguajes diferentes, entenderíamos el lenguaje que sea fuera coherente cuando se ponga de acuerdo la persona que cree en hacer la voluntad de Dios. La tercera es la ceguera espiritual, es decir, a no entender las cosas y no darlas por cierto, a realizar una cantidad de preguntas. El texto del Evangelio según San Juan, en ese capítulo 8, a partir del verso 25, va a comenzar a decir: ellos no entendieron que para él Dios era su Padre. Les dijo entonces: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo lo que me enseñó mi Padre. Ceguera espiritual, es decir, cómo entenderse con Dios. El Papa Francisco propone pensar en la vida de la persona que tiene sentido cuando se orienta hacia la voluntad de Dios, que es agradarle a Dios, imitar el ejemplo del Hijo de Dios. La voluntad de Dios en la vida de cada persona se manifiesta a través de la exigencia en los compromisos cristianos, en el cumplimiento del deber en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la parroquia, en la misión, el cumplimiento fiel de toda la realidad. Cómo entender la voluntad de Dios justo días antes de morir, cuando Él tiene ese diálogo con los judíos, antes de aceptar la pasión y la muerte como medio de salvación y de liberación de la humanidad. Y guíame por el camino eterno. Y guíame. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,